Ok, pues vamos a Efesios 6 y bueno, siempre nos piden que demos un pequeño resumen de lo que se dio el domingo pasado, y quiero decir que para mí me impresionó, ¿no?, lo que compartió Gerardo, porque nunca habló de que yo estoy bien, yo esto, sino habló pues de lo que tenemos que hacer, ¿no?, y de que pues no está tan fácil y que a veces fallamos, y pues todo matrimonio pues pasamos por momentos difíciles, ¿no? Pero habló de la sujeción de la mujer sobre hacia el hombre, ¿no?, hacia el marido. También se habló del hombre ser cabeza, y también, ¿qué más se habló? De que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y fue lo que habló, ¿no? Pero fíjense, si estas tres cosas se llevaran a cabo, matrimonios, si estas tres cosas las lleváramos a cabo, creo que no habría problemas. Nada más tres cositas, nada más. No nos pide mucho, ¿verdad? Y con esto tendríamos. Pero la verdad es que el mundo piensa muy diferente, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de una canción que empezaron a cantar en la radio, que decía: pégales de nalgadas con pencas de nopal, ¿no? Y yo la mandé quitar. No, obviamente está mal, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Hombres y mujeres, está mal esto, no debe ser. Y obviamente le hablaron con el artista y quitaron esa canción en la radio, la quitaron totalmente. Y estoy de acuerdo, qué bueno que se quiten ese tipo de canciones. Pero de repente Paquita, la del barrio, está cantando Rata de dos patas y me están oyendo inútiles. Y no sé, hay una palabra fuerte, pero te voy a decir una cosa. Hay un programa que siempre, de una mujer que dice: ¿qué pasa el desgraciado, no? Y nos da risa. Y hay hombres que llevan a sus mujeres a ver a Paquita del barrio y le aplauden. Y yo creo que ni una cosa ni otra, ¿no? ¿Sí? Yo creo que Gerardo puso en un balance, puso a la mujer como una hermosa, preciosa, delicada, una flor especial a la mujer, ¿no? ¿Sí? Y puso al hombre como un varón, un caballero, ¿verdad? Un hombre valiente, esforzado, ¿verdad? Como debe ser. Ni se desbalanceó hacia las mujeres, ni se desbalanceó hacia el hombre. Creo que estuvo centrado. Les recomiendo este CD a todos, a los que tienen muchos años, a todos les recomiendo este CD. Fue excelente, ¿sí? Gerardo, creo que Dios te habló, ¿sale? Como te lo dije, ¿sale? Bueno, pues vamos a Efesios 6, si lo vamos a ver. 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hoy voy a hablar mucho de los hijos, ¿no? Y por eso les pedí a los chavos, ojalá me pongan mucha atención, ¿sale? Chavos, sé que a veces soy aburridón y todo eso, pero les pido que están allá arriba, y muchos están aquí, que en lugar de estar en su clase, a los de Oasis les dijimos también que se quedaran. Y luego dice en el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de persona. Ok, pues los primeros 3 versículos hablan a los hijos, el cuarto versículo habla a los padres, el 5 al 9 está hablando a los trabajadores, ¿verdad? Está hablando la palabra de Dios, y luego les dice siervos, y luego les está hablando a los que tienen autoridad, les dice amos. Quiero pedir una disculpa, pero los últimos versículos, desde el 5 al 9, no lo voy a tocar, porque la verdad creo que es tan extenso esto que hablé con Arturo, preferí mejor tocar nada más 4 puntos, ¿no? Los 4 versículos primeros, ¿no? Y vamos a volverlos a leer, ¿no? Es los versículos en el que habla a los hijos, y por favor, ojalá lo escuchemos todos los que somos hijos, lo escuchen, ¿verdad? Efesios 6:1: hijos, obedecer en el Señor
a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí vamos a quedarnos en estos 3 versículos primero. Y bueno, Dios está hablando ¿a quién? A los hijos, ¿verdad? A los que viven con sus papás. Sí, a los que viven con sus papás. A los que ya están casados, también les está hablando. Y a los que ya salieron de sus casas por alguna razón y no viven con sus papás, también te están hablando. Le estoy hablando a mi hijo. Estos por eso se quedó, ¿verdad? Porque estos versículos son para ti, ¿no? Pero para mí no. ¿Y por qué para mí no? Porque ya murieron mis papás. Está mal, ¿verdad? Estos versículos son para ustedes y aún para mí, que ya murieron mis padres. ¿De acuerdo? Entonces son para todos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento, ¿no? Con promesa. Y sabes una cosa, está desde de Éxodo, ¿no? Está con Moisés cuando Dios le dio los mandamientos. Está en Éxodo 20:12. Está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Te irá bien y tendrás ¿qué? Largura de días, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué está significando esto? Pues que nos va a bendecir Dios. Si honramos a nuestros padres, nos va a bendecir Dios, va a estar con nosotros. Vamos a agradar a Dios cuando honramos a nuestros padres. Y yo me puse a pensar en mi mente así, que de vez en cuando pienso, ¿qué significa honrar yo? Sin irme al diccionario, ¿qué significaba honrar a mis padres? Y yo pensé, pues amarlos, ¿no? Para mí un punto importante. Luego, ¿qué más? Respetarlos, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos, obedecerlos, hablar de ellos con orgullo. Si estuvieran vivos mis padres aquí y hubieran venido aquí, les diría, iglesia, estos son mis padres, con mucho orgullo, ¿verdad? Mi mamá ya tendría 100 años y mi papá como 105, entonces ya estarían muy viejitos, pero sería para mí un orgullo presentárselos, ¿no? Me fui a un diccionario. ¿Y qué significa honrar, no? Y dice, respetar a alguien significa en un diccionario, enaltecer o premiar su mérito, dar honor o celebridad, hablar bien, ¿verdad? O sea, hablar bien de la persona, ¿verdad? Con orgullo. Y no sé si vieron una película, yo creo que la mayoría lo vio, y no voy a predicar sobre películas, pero me impactó mucho esto, ¿no? Se llama Juego de Gemelas, de una pareja que se divorcian, pero habían tenido unas gemelitas. La mujer se va a Inglaterra y el hombre a Estados Unidos, se queda en Estados Unidos. Sí, yo creo que la mayoría se acuerda, ¿no? Y se encuentran sin saber que tienen hermana cada una, se encuentran en un campamento y se reconocen porque son igualitas, ¿no? Y empiezan a platicar y se dan cuenta que son hermanas y le dice una a la otra, ¿cómo es mi papá? Y el otra le dice, ¿cómo es mi mamá? Y empiezan a hablar. Mi mamá, mi papá es maravilloso, es extraordinario. O sea, empiezan a hablar cosas maravillosas de sus papás, ¿no? Y luego al final ya ves que se juntan los 4 en un hotel porque el papá se va a casar y le presentan a la novia del papá. Le dicen ellas, mi mamá, con un orgullo que dices, qué padre está esto, ¿no? ¿Y qué sería no honrarlos? ¿Qué sería realmente, no? Pues depender de ellos, ¿no? Tienes 17, 18 años, tienes novia y todavía te tienen que dar dinero para que vayas a sacar a la novia. Muchachos, pónganse a trabajar de veras, desde chavos, ¿verdad? Yo creo que eso no es honrarlos, ¿no? Que hay que estarles dando todavía y todavía para que pasen a la novia y que todavía tienes que ir por ellos y no sé cuántas cosas. Y no estoy viendo a nadie, eso es lo que yo he visto, ¿no? Depender de tus padres económicamente durante mucho tiempo, ¿no? No cuidarlos, que te sirvan los papás, y luego voy a hablar un poquito más. Que también yo creo que no es honrarlos, es que solamente cuando te casas, solamente los vas a ver cuando los necesitas, ¿no? Y se me hace mala onda, ¿no? Solamente cuando los necesitas. Es que la Biblia dice que dejará a su padre y a su madre cuando te cases. No está diciendo que los abandones, ¿verdad? Estás diciendo que no dependas de ellos, ¿de acuerdo? Decía una persona, ¿no? Oye, ¿por qué te llevas bien con tus nueras y con tus yernos y con tus hijos casados? Dice, porque tengo una ley, dice. ¿Y cuál es tu ley? Dice, abre bolsa, calla boca y abre bolsa. O sea, quédate callado, no digas nada y abre la bolsa, ¿no?
Y no se trata de eso. Tampoco se trata de que estés todos los días ahí con tu mamá y no estoy viendo a nadie, o con tus papás. Y te la pasas ahí con tus papás nada más, y tus papás y tu familia, no, casi no. Y no hay fiesta que no faltes, y no hay, si hay vacaciones tienes que ir con tus papás exactamente. Y yo creo que tampoco eso es honrarlo, ¿verdad? Me encanta una historia, la historia de Ruth y de Noemí, está en la Biblia. Y obviamente no está hablando, no es su mamá, pero es su suegra. Pero al final se da uno cuenta cómo al final de la historia, pues cómo la ve como mamá, ¿no? ¿Y quién era Noemí? Noemí era una mujer que sale de Belén junto con su esposo y sus 2 hijos a trabajar a otra región. Y pues posteriormente se muere el esposo, se casan los hijos, pero se ve que los hijos están viendo por la mamá. Se mueren los hijos y la mamá, o sea, Noemí, ya no teniendo nada, decide regresarse a su tierra y se despide de sus nueras. Y si te das cuenta, ahí en la lectura, las nueras están abrazándola, llorándola, todo, ¿no? Así llorando ahí con ella para que no se vaya, ¿no? Y una decide, vamos a Ruth 1:16, y Ruth decide no dejar a su suegra, sino irse con ella. Y dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será, ¿qué? Mi Dios, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con Ruth? Va con su suegra. Y dicen que se puso a trabajar por ella. Cuando llegaron a Belén, cuando regresaron a Belén, se puso a trabajar por ella. Y se puso a trabajar de campesina, de pescadora. No sé si sepan, no sé si te ha tocado, a mí me tocó, ¿no? Me ha tocado agarrar una canasta e ir agarrando elotes y echártelos atrás, ¿no? Y cada paso que das está la tierra más floja o húmeda, y te vas resbalando y vas entre la milpa y vas echando el elote y lo vas echando. Entonces cada vez que das un paso te vas hundiendo más, y además la canasta va pesando más hasta que llegas a la otra orilla y la descargas, ¿no? Pues lo que estaba pasando es que Ruth no hizo eso, sino que había una ley en los judíos en los cuales cuando tú piscabas tu tierra, ponías a tus pescadores y te daban eso, ¿no? A tus campesinos, y te daban el fruto de lo que había sembrado. Pero había una ley en la cual cualquiera de lo que se quedara allá podía pasar. Tú podías pasar al campo, llegabas tu canastita y empezabas a cosechar lo que habían dejado los otros. Entonces a veces había que agacharse porque se les había caído y echarlo, y a veces lo más pequeñito. Entonces era más difícil, ¿no? Era un trabajo más arduo, ¿no? De más trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Ruth? Ruth llegaba con su cosecha y todo eso y se lo daba a su suegra. ¿Oyeron, nueras? Ay, sí. No está mi nuera. Ay, sí. Pero oyeron, fíjate. O sea, Ruth honró a su suegra, la amó, la cuidó, la obedeció, ¿no? ¿Sí? Y fíjate lo que hace Dios, ¿no? Pues Dios bendice. Dios bendijo mucho a Ruth, ¿no? Dice que se casó con un hombre llamado Boz. No sé si era argentino, ¿verdad? Pero si era argentino no la bendijo mucho, no es cierto. Pero tuvo un hijo llamado Obed, ¿sí? O sea, Ruth se casó con un hombre, después era viuda, se casó con este hombre, era el dueño de esas tierras, o sea, pues la bendijo económicamente, pero también la bendijo con hijos, y se llamó Obed. ¿Y quién era Obed? Obed dice que engendró, o sea, ya posteriormente se casa Obed y engendró a un hombre llamado Isaí. Isaí se casó, ya creció y se casó, y engendró un hijo que se llamaba David. Impresionante, ¿no? Porque Dios bendice por generaciones. Y entonces Ruth era abuela del rey David. ¿Y saben qué pasó después? 14 generaciones después vino una deportación, y después de esa deportación hay otras 14 generaciones, y de esto nace nuestro Señor Jesucristo. O sea, por generaciones, por obedecer, ¿no? Y fíjense lo que dicen las mujeres, le están diciendo a Noemí, o sea, la suegra de Ruth. Y vamos a Ruth 4:14, dice: loado, ¿ahí lo tienes? ¿Sí? Loado sea Jehová, loado. ¿Qué es loado? Así, no sé, yo soy medio ignorante y me pongo a pensar qué será, ¿no? Engrandecido, bendecido, ¿verdad? Y no sé,
alabado sea el Señor, ¿verdad? Le están diciendo eso a Ruth, a Noemí. Y dice, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Fíjate, no era su pariente, porque realmente ya no era su nieto verdaderamente, ¿no? Que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Wow, ¿no? Qué impresionante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que después Noemí pues toma al niño a su regazo, o sea, y dice que es su aya, o sea, que es su nana, su abuelita. Se va a quedar cuidándolo, protegiéndolo, educándolo, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos en estos como estos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner a José el Soñador, ¿no? José el Soñador es vendido por sus hermanos, lo querían matar y lo venden como esclavo y pasa de estar esclavo, después injustamente está en la cárcel por culpa de esa venta que hicieron y debería estar lleno de rencor, de resentimientos, ¿no? Y todo eso. Y cuando él interpreta unos sueños al faraón, el faraón lo coloca como el gobernador, como el hombre más importante, solamente el faraón estaba sobre él. ¿Y qué pasa? Llegan los hermanos, los que lo habían vendido y todo eso, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Los ayuda, ¿no? ¿Y qué hace traer? Hace traer a su padre y lo pone en el mejor lugar y él se encarga de mantenerlo, de cuidarlo, de estar con él, ¿verdad? Eso es lo que hace José, ¿verdad? ¿Puedo hablar de mi vida? Pues ni modo. Tengo que hablar de mi vida. A veces me dicen que no cuente historia, pero Jesucristo contaba muchas parábolas, ¿no? Y bueno, eso ayuda. Y no me quiero poner como ejemplo, pero es lo que es honrar a los padres, ¿no? Yo sé que esto algunos ya lo habrán oído, este ejemplo, pero pues creo que se me vino y creo que vale la pena, chavos, vale la pena honrarlos a nuestros padres. Y bueno, hace como 27 años solicitaban un veterinario. Y yo me presenté a una empresa donde tenía varios ranchos, era el dueño de la plaza de toros y una serie de cosas, y era un buen trabajo, ¿no? Y yo me presenté y me hicieron una sola pregunta, nada más, no me dijeron de qué universidad vienes, qué tanto sabes y todo. Yo creo que ya notaban que no sabía mucho, ¿no? Y entonces, y me hicieron una sola pregunta, y la pregunta que me hicieron fue, ¿qué piensas de tu padre? Digo, si vas a un trabajo y tú dices, vas con todas tus cartas de lo que sabes, ¿no? Tu experiencia y todo. ¿Qué opinas de tu padre? Y le dije, ¿qué quieres que te diga? Puedo hablar muchas horas. Y me dijo esto, tengo todo el día para escucharte. Bueno, pues sentémonos, ¿no? Y nos sentamos, ¿no? Y empecé a hablar de mi padre. Al final le dije, mira, cuando murió mi padre, mi cuñado, o sea, su yerno de él, dijo esto. Murió el último caballero que yo conocí, dijo. Y le empecé a explicar lo que era un caballero a este jefe. Para mí, era un hombre bueno, entregado a su familia, trabajador, responsable, defensor de su casa y un gran ejemplo para todos nosotros, mis hermanos y mío. Era un gran ejemplo. Y le dije, mira, mi padre fue un caballero porque tuvo una dama a su lado. Y una dama, le dije, con una sola palabra, una dama preciosísima. Y esto no lo dije porque todavía no moría mi mamá, pero uno de mis hijos escribió, cuando ella murió, una carta como un poema a la mujer más hermosa de mi vida, ¿no? de mi mundo, a la mujer más hermosa de mi mundo. Y pues así era mi madre, ¿no? Y por eso digo que hay que honrarlos, ¿no? Aunque estén muertos, ¿no? ¿Verdad? Poco de tiempo después de que me entrevistaron, me dieron el trabajo. Y al poco tiempo me enteré por qué me habían contratado. Y la razón por la que me habían contratado, porque habían entrevistado a 25 médicos veterinarios y todos le hicieron la misma pregunta, pero la respuesta fue muy diferente. Y el que respondió honrando a su padre y a su madre fui yo y me dieron el trabajo. Y fíjense una cosa, de ahí, posteriormente de estar trabajando como veterinario, se abrió una plaza, se abrió ahí mismo en el negocio que hicieron una distribución de energía solar. Y 27 años después, gracias a nuestro Señor Jesucristo,
27 años después de haber honrado a mis padres, nosotros tenemos la empresa de Solar House, ¿verdad? Honré a mi padre y a mi madre. Fíjate lo que hacía Jesucristo, ¿no? A Jesucristo le gustaba hacer la voluntad de su Padre. Dice en Juan 5:30, creo que ahí lo tienes, Omar. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es Jesucristo, el Dios, ¿verdad? Por el cual estamos tú y yo honrando a su Padre. Dice que estaba en Getsemaní, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo en Getsemaní? Estaba orando, ¿no? Y dicen que salía, ¿qué? Sudor, sangre, ¿no? De su sudor, ¿no? ¿Y qué estaba pasando? Yo creo que estaba cuestionando una cosa que Dios Padre le estaba diciendo, ¿no? Que fuera a la cruz, ¿no? Y le dice, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Cuando me baje del sonido, ahí les pido que me digan que suba la voz, ¿no? Por favor, porque luego me dicen que no se oyó. Ok, estaba haciendo la voluntad del Padre y sabemos que iba a ir a la cruz, ¿verdad? Y la muerte de cruz era lo más humillante que podía pasar, ¿no? Y lo más doloroso, y él estaba dispuesto, ¿no? Fíjate, como padres a veces, ¿de qué estás orgulloso de tus hijos? A veces puedes estar orgulloso de que son muy inteligentes o muy estudiosos, ¿verdad? ¿Sí? Mis padres no estaban orgullosos de mí de eso. Se los prometo. Ni muy inteligente ni muy estudioso, así no estaban, ¿verdad? Pero a lo mejor tú estás muy orgulloso porque es un gran deportista, otros porque son responsables, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? No sé por qué estás orgulloso. Pero yo he hecho pláticas con papás y de lo que más están orgullosos de sus hijos son que sean buenos hijos, que nos traten con respeto, y sobre todo que amen a Dios con todo su corazón. Yo creo que es lo que más estamos orgullosos como padres, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Ok, ¿verdad? Fíjate, creo que en mi época, bueno, tengo 63 años y pues sí, yo puedo decir que en mi época, ¿no? Decía un amigo, no, pues, porque yo siempre decía que no había leído la Biblia hasta los 33 años y me decía, lo que pasa es que la Biblia todavía no se escribía cuando tú naciste, ¿no? Pero sí te quiero decir una cosa, que en nuestra época había mucho respeto hacia los padres. No sé, ¿verdad? Los veíamos con mucho cariño. Y yo veía a mis padres cómo respetaban a sus padres. Y ese era un ejemplo para nosotros. No sé si esto te pasó a ti, pero yo lo veía con mis amigos de la infancia, cómo respetaban a sus papás y cómo sus papás respetaban. Íbamos a la casa de los abuelos y era, no sé, ¿verdad? Era algo extraordinario ir a casa de un abuelo y era padrísimo y había un respeto muy grande, ¿no? Yo te puedo decir algo, que cuando mi papá a veces bajaba las escaleras y yo me lo encontraba, para mí era un honor limpiarle los zapatos, y me hincaba y se los limpiaba. Y él me decía, no, mijo. Y yo decía, por favor, déjame. Chavos, no les va a pasar nada si les bolean los zapatos a sus papás, ¿verdad? Fíjate, estaba yo chavo, como de unos 6 años. Tápense los oídos los niños. Sí. Pero alguien me dijo de mi mamá, me la refrescó. Y yo no sabía qué era, pero se oyó muy feo. Y vi que me lo hizo con mucho énfasis, ¿no? Y entonces llegué a mi casa y estaba platicando con mi hermano 2 años mayor y le estaba yo platicando eso. Y yo creo que también él no estaba muy consciente de lo que significaba eso de la Cuauhtemiña y todo eso que ya saben. Es que Cuauhtémoc, el jugador, hace eso, ¿no? Insulta, ¿no? Y de repente el más grande, que tenía 10 años, más grande que yo, tenía 18. Yo creo que yo tenía unos 8 años o 7, no sé cómo andábamos. Oyó que estábamos platicando de eso y nos dijo, vengan acá, ¿no? Y nos dijo, mira, cuando alguien te insulte, eso es un insulto muy grave. Cuando alguien moleste a nuestra mamá, cuando alguien se atreva a alzarle la voz, aunque seamos nosotros mismos como hermanos, ustedes no lo van a permitir. Si es necesario, pártanse el alma, decía. Y ¿sabes qué? Me quedó muy claro en mi mente y en mi corazón lo que significaba honrar a mi padre y a mi madre en ese momento.
si era necesario partirse el alma porque alguien siquiera se atreviera a decirle algo, o bromear, o insultar, no se la acababa. Y hoy he visto con tristeza esto, que a veces ves un niño chiquito, chavos, y le están pegando al papá. No sé si esto te ha tocado ver esto. Dices, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estamos dejando hacer esto, no? He visto chavos que hacen un berrinche y hacen unas pataletas a los papás, ¿no? Y lo permitimos. Ay, no importa. O sea, le hacen una pataleta a tu esposa y espérate, a ver, ven acá, hijo, ¿no? Como padres tenemos que responder y decir, esto tú no lo debes de hacer, ¿no? He visto contestando de una forma a los padres impresionante, gritarles, menospreciarlos, ¿verdad? Chavos que se avergüenzan de sus papás, ¿no? A veces le dicen, voy a ir a tal lado. No, mijo, no te la acabas si le dices que no. Si le dices a tal hora tienes que llegar, de Manuel, ¿sí? Cuando te dicen a qué horas tienes que llegar, y contestas y les gritoneas y haces una serie de cosas, ¿no? Y veo con tristeza a los hijos que están comiendo, llegan a comer y no son capaces de pararse y servirle a los papás. Los papás tienen que servirles. Y sabes una cosa, gran parte lo tenemos nosotros la culpa, ¿no? Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos sirvan, y no para que engrandecernos, sino porque tienen que entender que nos tienen que honrar, ¿verdad? Los mejores lugares, perdón a los papás que están haciendo eso, pero los mejores lugares los dejan a los hijos, y perdón, pero no, porque estás enseñando mal a tus hijos. El mejor cuarto, el mejor carro, el mejor etcétera, etcétera. No, esto es para nosotros, porque tenemos que enseñarlos a ser humildes, ¿verdad? Y podría hablar muchas cosas, y yo creo que quiero decirles solamente lo que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien, y tendrás largura de días, ¿verdad? Desgraciadamente no está, pero yo les quería decir a los chavos, si necesitan un consejo de alguien que ha honrado a sus padres, yo quiero dar el nombre de una persona. Esta persona no quería, pero no está aquí porque está cuidando a su mamá en el hospital. Cuando quieran un buen consejo, ahí está una mujer que se llama Dalia, una joven que se llama Dalia. De veras, mis respetos, ¿no? Chavos, si necesitan ayuda de consejos, ahí está una mujer que en esta época puede honrar a su padre y a su madre, aún en momentos difíciles. ¿De acuerdo? Vamos al versículo 4. Por eso dije que mejor lo reducía, ¿no? La predicación. Vamos al versículo 4, dice: y vosotros padres, ahora nos toca a nosotros, ¿no? ¿Sabe? ¿Sale, papás? Sonrían. Dios tiene para todos. Y para mí también, ¿verdad? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. A veces nomás decimos, a esto les toca a los hijos. Y también como cuando los esposos, no, a esto le toca a la mujer, ¿no? Sométete, ¿no? Y cuando nos toca a nosotros, puras habas, ¿no? No, yo creo que Dios tiene para todos, ¿no? Y en amor, ¿no? En amor. Y te puedo decir una cosa, creo que es muy difícil ser papá, ¿no? ¿Sí o no? Sobre todo con los hijos. No es cierto. Pero sabes una cosa, nunca estudiamos para ser papá. Nunca. Estudiaste el kinder, la primaria, lo que tú quieras, pero de repente te encuentras con un bultito aquí así, hermoso, precioso, que das la vida por él, pero no sabes qué hacer con él. Para bañarlos, ¿no? ¿Verdad? No sabíamos ni cómo bañarlos. No sé si te pasó lo mismo, ¿no? Por eso todavía no se bañan. Sí. Pero no sabían ni cambiarlos de pañal. Nosotros no sabíamos ni cómo cambiarlos de pañal, ni bueno, ni cómo darles de comer, ni nada. Bueno, yo no le daba de comer, ¿eh? Pero no sabíamos ni qué hacer, y menos educarlos, ¿no? Y lo malo es que además son diferentes, ¿no? Digo lo malo en el sentido de que tú dices, voy a hacer con uno una cosa y con otro otra cosa, ¿no? Y cometes muchos errores. Yo me acuerdo una vez que ¿quién sabe qué hicieron uno de ellos? Y dijeron, ¿quién fue? Yo no. Y el otro, pues yo tampoco.
Y me los agarré y los discipliné a los dos. Y al rato regresé y dije, muy serio, les dije, vengo a pedirle perdón a uno de ustedes. Porque obviamente había sido injusto con uno de ellos, ¿no? Es como si robaron y te agarran y, pues alguien robó y vámonos a la cárcel, ¿no? ¿Cuántas veces hiciste esto? Alza la mano si hiciste esto, de que les diste a los dos, siendo nomás uno el culpable. Ay, muy poquitos, ¿eh? Pues te animo a que les pidas perdón al que no fue. Ok. Fíjate que conozco una familia que tiene 4 hijos, un hombre, una mujer, luego otro hombre y otra mujer. Y los 2 primeros, excelentes chavos. De veras, bueno, ya se casaron y todo eso, son buenos chavos, aman a sus papás y todo eso. Y los otros 2, híjole, no sé qué pasó. Como dicen una vez que iba a ir a Inglaterra y traje mi pasaporte cuando era chavo, y luego me sacaron mi pasaporte hace como 15 años y dice Gail, la de Oasis, cuando los ve los 2, ¿qué te pasó? Sí. Pues nada más unos cuantos años ahí. ¿Qué pasó con eso, no? Porque son los mismos papás, ¿no? ¿Y por qué? ¿Sabes que esta persona son muy, muy buenas gentes? Y dicen de uno de ellos, dice la señora, yo lo amo, no tienes idea cómo amo a mi hijo, o sea, el que se porta mal, pero a veces he deseado que se muera. O sea, ¿hasta dónde a veces llegaban los hijos a trastornar a los padres grandemente, ¿no? Y yo creo que veo que ha habido grandes problemas en nuestra generación, en esta generación más joven, ¿no? Y yo creo que a veces queremos que nuestros hijos sean nuestros amigos, ¿no? Y perdónenme papás y perdonen chavos, pero sus papás no son sus amigos, sus papás es su papá. Yo les he dicho a mis hijos, yo no soy su amigo, yo soy su padre. Y con respeto, ¿no? Un padre da la vida por sus hijos. Un amigo se peleará contigo, pero estoy seguro que doy la vida por mis hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y que los amo profundamente, pero nunca seré su amigo, seré siempre su papá, su padre amoroso, pero también a veces, ¿no? Que hay que decirles, ¿no? Ellos tienen un grave problema, ¿no? Trabajan conmigo y soy su jefe, soy su papá y soy su pastor. Y entonces traen 3 graves problemas. Y dicen que de los 3 no hacen uno, pero en fin, ¿no? Solo quiero decirles a los papás que mucho de lo que hagamos cuando están chavos, esto va a influir en ellos, ¿no? ¿Sí? Si tú fumas, te van a estar viendo, va a influir para que al rato la mayoría de ellos fumen, te lo digo, ¿no? Si tú le vas a un equipo de fútbol, Prisi, ¿a qué equipo le vas? Daniel, Paula, no sé quién los influyó, ¿no? Creo que fue Arturo. Si tú gritas, quiero decirles que ellos tarde o temprano van a gritar. Ellos me lo han dicho. Está bien, papá, pero no grites. Y me lo han dicho hace poco, ¿verdad? Y ¿sabes qué, papá? Tienes que entender que no grites nomás, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban chicos, no tengo cinturita, ¿ya se dieron cuenta? Y me paraba yo así, ya lo he contado esto, me paraba yo así, yo veía que ellos me veían y veían cómo me paraba con las piernas abiertas y ellos viéndome cómo me paraba, ¿no? Y ellos estaban realmente copiando. Si tú amas a Dios, hombres, sobre todo les digo hablo a los hombres, si tú amas a Dios, lo más seguro es que tú influyas para que ellos amen a Dios con todo su corazón, toda su fuerza, con toda su pasión, con todo su ser. Si tú eres un hombre que amas a Dios, lo más seguro que llegues a influirlos para que amen a Dios. ¿Sí? Porque después cuando van creciendo, los van influyendo en muchas cosas. De repente ves a tus chavos, había un chavo que está muy bien y todos, y llegó con la mamá, una amiga llegó con la mamá y le dijo, qué buen hijo tienes y todo eso. Y como a los 3-4 meses, ¡pum!, de repente con los pelos parados así, no estoy viendo a nadie tampoco,
como así como gallito, no sé, ahora el peinado nuevo que traen, y no sé cuántos peinados traía. Y había cambiado en 3 meses, se le había ido a esta señora, el hijo. Se le fue en el sentido que ya no lo pudo controlar, ¿no? Los artistas te los influyen, los maestros con filosofías, etcétera, libros que están leyendo, qué bueno que leen, pero de repente empiezan a leer libros en los cuales el autor dice que Dios no existe, o que es una cosa así, y te los están influyendo, ¿no? Y te los influye deportistas, comentaristas, amigos, el Facebook, etcétera, etcétera. Todo el mundo te lo empieza a influir. Pero tú quieres influir en ellos y no puedes, ¿no? Estábamos en una reunión de amigos, de familiar, y estaban los hijos y todos. Se me ocurrió decirle a uno de ellos, le hice una seña que ya no hiciera eso, y él me hizo, sí, está bien, era una cosa sencilla, y me dijo que está bien, que ya no lo iba a seguir haciendo. Y un amigo se para y me dice, ¿qué te pasa, mi chavo? ¿No? O sea, me lo dice a mí, ¿no? ¿Qué me pasa de qué? Porque vio que le hice la seña. Me dice, ¿tú quién eres? ¡Wow! ¿No? Está el rechinido aquí a todo dar, ¿eh? Sí. ¿Tú quién eres para decirle eso a tu hijo? Y lo único que le dije, mira, ¿quién soy yo? Soy su padre, ¿eh? Y debo y tengo el derecho de influir para bien, para que estos sean unos hombres en la sociedad, unos hombres buenos en la sociedad, en los cuales sirvan la sociedad, y sobre todas las cosas influyo para que amen a Dios con todo su corazón y todas sus fuerzas, ¿verdad? Yo soy ese, le dije, yo soy su padre, y lo voy a seguir haciendo hasta el día que yo me muera. Y espero que aún muerto, ¿verdad?, me siga influyendo, ¿no? Yo creo que tenemos que influir, mucho es con el ejemplo, pero te voy a decir una cosa, no hay ni un padre perfecto. Fallamos muchísimo, ¿verdad? El único que puede decir amén es aquel, que está allá. Fallamos muchísimo, te lo juro que fallamos mucho, y vamos a seguir fallando. Y no hay un padre perfecto, porque además a veces para unos hiciste lo correcto, pero para otros no lo hiciste. No hay un padre perfecto, pero tú mantente y trata de ser un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Y creo que va a ayudarte mucho, ¿no? No necesitan que les griten. Por favor, papás, mamás, te lo digo y lo he dicho muchas veces, no les grites. Decía un sobrino que estaba viviendo en la casa, estaba chiquillo, eran 3 sobrinos que llegaron a vivir a mi casa porque mi hermana se separó. Pero estaba chiquillo y le decía a mi hermana, no me irrites, no me irrites. Y nos da risa, ¿no? Pero uno de los graves problemas, y lo hemos hablado con mis hijos, es que uno grite. A veces les gritamos, los insultamos, los golpeamos, los castigamos, los dejamos sin hacer una serie de cosas, o sea, una serie de cosas que acaban odiándote. ¿Sabes una cosa? Con solo hablarles, ¿sí o no, hijo? Con solo hablarles con amor y con firmeza es más que suficiente. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Tú le hablas a tu hijo, hijo, ven, esto está mal, no estoy de acuerdo y no lo voy a permitir. Un día llegó con una moto José Manuel y le dije, mi hijo, hay cosas que puedo medio decir que sí, medio que no, y ahí podemos negociar, pero hay cosas que no voy a negociar. Si quieres esta moto, te vas de la casa. ¿No? Háganme pedazos, ¿no? No se fue. Vendió la moto y se dio cuenta al poco tiempo. Antes dijo, dame 2 semanas y la vendo. Y en esas 2 semanas se accidentó. Y se dio cuenta de lo que estaba yo diciendo. Hay cosas que no podemos negociar, papás. Si tú dices esto no es negociable, y preferible que se vayan. No se van a ir, y si se van, lo van a reconocer. Yo no te digo que negociemos cosas, pero hay cosas que no se negocian. Porque al rato te vas a arrepentir, ¿no? ¿Sí?
Entonces tenemos que, sobre todo los hombres, no se los dejen a las mujeres la educación a los hijos, a hombres y mujeres. Tú tienes como varón, tenemos que educarlos. Fíjate, estaba yo chico y estaba en casa de mi abuela y llegó una persona y me saludó, yo me quedé sentado, ¿no? Y se me quedó viendo mi papá y me dijo: mira, hijo, ven, cuando llegue una persona, tú debes de saludarla, te debes de parar, saludarla y verle a los ojos. Siempre haz eso, hijo. Dale respeto a la persona que está saludando. No, pues me senté, llegó otra persona y yo sentadote. Ya les dije que no era muy inteligente. Y estaba yo sentado ahí y se me quedó viendo, ¿no? Sin enojo, sin nada, nomás se me quedó viendo como diciendo: ¿no entiendes? Llegó la tercera persona, me paré, lo vi a los ojos y lo saludé. Y si te das cuenta, la mayoría de las veces me paro. ¿Sí se dan cuenta de eso? Que me paro a saludar. No necesito gritarme. ¿Sabes que a mí nunca me gritaron? Nunca me pegaron. Y yo era la oveja negra de la familia. Pero no, me lo hicieron con amor. Si tú quieres que Dios ame que tu hijo ame a Dios, tenemos que meterlos en las cosas, pero no a la fuerza, sino con el ejemplo, viéndote, ¿verdad? Y yo te digo algo, papá, mamá, si están aquí, ahorita vamos a orar, ¿no? Ora por tu hijo, está constantemente orando por ellos, ¿verdad? Bendícelo, acércate, dile que lo amas, ¿no? Hijos, allá chavos, díganle a sus papás que los aman, abrácenlos, porque ¿saben una cosa, chavos? Un día no los van a tener. Y yo los quisiera estar abrazando a mis padres y ya se me fueron. Y se te van así de rápido, ¿sí? Yo nunca le dije a mi padre que lo amaba. Nunca. Y ¿saben una cosa? Él tampoco me lo dijo. Pero yo estaba seguro que me amaba. Un día me golpearon en la cara y un pleito y estaba chico y me metí a mi cama temprano para que mi papá no me viera. Y yo no podía dormir cuando él llegó, de repente llegó y se metió a la recámara y le dio un beso a mi hermano y me dio un beso a mí. Y me di cuenta que todos los días él me daba un beso y me amaba. Y yo lo amaba. Y yo te amo, hijo, de tu hermano. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Vénganos tu reino. Dice: hágase, Señor, tu voluntad, ¿no? Jesucristo hablándole al Padre, diciéndole cosas hermosas, ¿no? Y Dios Padre, cuando se bautiza nuestro Señor Jesucristo, dice que se abrieron los cielos, ¿verdad? Y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, tenemos ejemplo con Dios, tenemos ejemplo con Cristo, amándose Padre e Hijo, ¿verdad? Tengamos ejemplo. Nunca te avergüences de darle un beso a tu padre y a tu madre. Nunca te avergüences de tus padres. Y papás nunca se avergüencen de sus hijos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, ¿no? Vamos a orar por los papás y vamos a orar por los hijos. Si están aquí, pues te pido que te acerques a tu papá y a tu mamá. Gerardo, tú te puedes acercar ahí a tus papás. Y los que están aquí, ¿no? Acérquense y dense un abrazo. Y sabes una cosa, a veces critican a Vicente Fernández y a Alejandro Fernández porque se dan un beso en la boca, ¿no? Y no me gusta besar a mis hijos en la boca, pero si es su estilo de ellos, qué padre, ¿no? Entonces, si está tu papá, acérquense y vamos a orar. ¿Todo bien, es Víctor? Víctor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Dios, te doy gracias, Dios, por los padres hermosos, preciosos que me diste. Gracias te doy también por los hijos hermosísimos que tú tuviste el placer de darme, Dios.
Y yo pido, Dios, por cada familia que está aquí reunida, Dios. Señor, que nos podamos unir, Dios, como padres e hijos, Dios. Señor, que aquellos chavitos, Dios, que están ahí arriba empiecen a entender lo que es honrar al padre y a la madre, lo que es bendecirlos, lo que es ayudarles, lo que es estar ahí al pendiente de sus papás. Y Señor, bendícenos y enséñanos a ser mejores padres, Dios, para darte la honra y la gloria, para que el mundo entero se dé cuenta, Dios, que también podemos ser buenos padres y buenos hijos, Dios. Para que a pesar de lo que diga el mundo y lo que quiera influir el mundo, Dios, a nuestros hijos nosotros podamos influirlos más en amor, Dios. Y Señor, gracias, Dios, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Gracias por estos versículos tan hermosos. Y Dios, quiero pedirte bendición para esta iglesia, para que esta iglesia sea familia, Dios, los matrimonios, Dios, los papás, los hijos, Dios. Y Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, toca, Dios. Espíritu Santo, toca y bendice, Dios. Bendice a tus hijos si están aquí, bendice a tus padres, ¿no? Con tus propias palabras, ¿sí? Señor, es mi deseo honrarte a